Muy buenas tardes, estimado estudiante. El día de hoy quien les habla es el profesor Juan Ríos. Tengo el privilegio de compartir con ustedes el tema de El mundo es ancho y ajeno, así que nos vamos preparando para desarrollar este hermoso tema. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien cada uno de ustedes y empezamos. Ya, ahí ustedes tienen el tema, la novela El mundo es ancho y ajeno, argumento y temas. Así que empezamos en primer lugar indicando el periodo, eh, el periodo literario insertado en la historia de la narrativa peruana indigenista. Antes del mundo es ancho y ajeno, en el siglo XIX, aparecen obras que tratan la defensa del indio. A ese periodo se llama indianismo. Y aquí se toma en cuenta a Clorinda Mato de Turner con su obra Ave sin nido, novela que hace una defensa del indio, pero también proyecta una visión paternalista, ¿no? Una visión paternalista, donde los indios para poder defenderse requiere de la ayuda de protectores, de un tutor, la familia Marín. Asimismo, también hay que recordar Ventura García de Calderón con su libro La venganza del cóndor. Ese es un libro de cuentos que tratan sobre personajes indios, pero con una visión todavía bastante idealista. Pero ya entrando al siglo XX, en la década del 20, 1920, el Perú entra a un periodo de movilización social, de reivindicaciones, de lucha de los obreros campesinos durante el gobierno de Leguía. Ya aparece Enrique López Albujar eh, planteando cuentos donde desarrolla al indio de manera realista. O sea, en ese sentido, es decir, presenta al indio con sus características originarias. Por eso que López Albujar aparece como el iniciador del indigenismo ortodoxo. Cuando yo digo indigenismo ortodoxo, se refiere al indigenismo con las características que lo define como tal, donde donde el campesino, el indio, tiene como un enemigo al terrateniente, tiene como como su opresor al gamonal. Asimismo, justamente ahí aparece Ciro Alegría con su novela El mundo es ancho y ajeno. Y luego también tenemos neoindigenismo, donde aparece Ahora, ¿qué es un neoindigenismo? El neoindigenismo también desarrolla el tema del indio pero con la particularidad de que ya incorpora elementos de las nuevas técnicas. Ya incorpora, por ejemplo, el realismo mágico. Aquí tenemos como representante a José María Arguedas, autor de la famosa novela Los ríos profundos, en la zona sur. Y también Manuel Escorza, famoso por la novela Redoble por Rancas, en la zona centro. Bien, el día de hoy nosotros nos vamos a concentrar en El mundo es ancho y ajeno. Aspectos generales del mundo es ancho y ajeno. Vamos a relatar el argumento de El mundo es ancho y ajeno. Vamos a identificar el tema principal y los secundarios del mundo es ancho y ajeno. Empezamos indicando algunas características generales de la obra. El autor de esta novela es Ciro Alegría, el género es épico narrativo, la especie es novela, tiene 24 capítulos. La publicación fue en 1941. Recibe influencia del realismo decimonónico y también del regionalismo. Acuérdense que el regionalismo es una corriente latinoamericana donde el autor se concentra en la problemática social del hombre nativo, del hombre autóctono americano, y su problemática social y su geografía.
Espacios tenemos, se menciona Rumi, Yanañahui, Muncha, departamentos y ciudades del Perú. Así que, sobre todo, el espacio más importante que ya vamos a ir resaltando es Rumi y Yanañahui. Vamos a ver, vamos a continuar. Aquí tenemos la novela y ahí tenemos el autor, Ciro Alegría. Vamos a empezar con el argumento. ¿Ya? ¿De qué trata la historia? La historia de esta comunidad llamada Rumi ocupa bastante tiempo, ocupa bastante, varios años ocupa. El litigio de la tierra dura mucho, el litigio por la tierra entre el gamonal Álvaro Amenábar y la comunidad de Rumi dura muchísimos años. Vamos a ver, en primer lugar, en ejes. El primer eje narrativo del del mundo es ancho y ajeno. Se centra en la lucha entre la comunidad y el gamonalismo. Se entabla una lucha legal, donde intervienen leyes, funcionarios del Estado, para determinar de quién verdaderamente es la tierra de Rumi. Es una lucha a nivel legal entre un gamonal terrateniente con mucha influencia en la justicia, rodeado de tinterillos, abogados corruptos, y por otro lado tenemos la comunidad de Rumi, liderado por Rosendo Maki y otros comuneros que también están luchando por defender su tierra. Ahí están los dos grupos sociales. En la comunidad de Rumi, acá están los personajes principales. Rosendo Maki, primer alcalde de Rumi, y representa la sabiduría popular. Ahí está. Él es el personaje principal. Es un anciano. Y en el otro lado, otro personaje principal, vamos a decir, el enemigo de la comunidad es Álvaro Amenábar. Álvaro Amenábar, abajo dice gamonal de la hacienda de Umay, representa el gamonalismo. Cuando yo digo gamonal, me estoy indicando terrateniente. Y ahí él es propietario de la hacienda Umay. Y para él trabajan sicarios, capataces, etc. Vamos a ver la comunidad de Rumi. Rosendo Maki cuenta también, vamos a ver aquí, está rodeado de otros personajes. Tenemos, por ejemplo, personajes Benito Castro, último alcalde de Rumi, representa el progreso. Tenemos el Fiero Vázquez, que apoya, estos son personajes que apoyan a la comunidad, a Vigeo, que colabora con Rumi. El Fiero Vázquez es un bandolero, sin embargo, se solidariza y coopera con la comunidad de Rumi. En el lado derecho tenemos Nasha Suro, es una curandera del pueblo de Rumi. Ella es famosa por sus, entre comillas, brujerías. ¿Ya? También está interesada por defender, coopera, hace un esfuerzo por defender la tierra. Jacinto Prieto, el herrero, también apoya a la comunidad, Bueno, él se presta como un testigo, sin embargo, no va a poder, presentarse en el mismo juicio por el hecho de que Álvaro Amenábar lo va a mandar a la cárcel. ¿Ya? Entonces, acá juega mucho el papel del poder. En el otro lado vamos a conocer los cooperadores de Álvaro Amenábar, los colaboradores. Tenemos Zenobio García, él es gobernador, amigo de Álvaro. Tenemos también el Tinterillo, Iñiguez, él es el abogado corrupto que trabaja para Álvaro, es muy astuto, es un zorro, es un político, un abogado político, porque sabe
usar artilugios, estratagemas para, en base a mentiras para poder lograr sus objetivos. Este es el Tinterillo Íñiguez. En el lado derecho tenemos Bismarck Ruiz, abogado corrupto de Rumi. Bismarck Ruiz es un hombre anciano, bueno, es un hombre obeso que en una primera instancia estaba trabajando para los intereses de la comunidad de Rumi, pero luego se corrompe y viene a colaborar con Álvaro Amenábar. Él es Bismarck Ruiz. Asimismo, también en la parte inferior tenemos el mágico, entre comillas, ese es el apodo de Julio Contreras. Él es el mercachifle, deshonesto y estafador. El mágico es un sujeto que viene una vez al mes, aparece con una cantidad de mercaderías para ofrecer a los comuneros y ya es conocido. Sucede que este mágico va a aparecer en el juicio y va a declarar, mintiendo, va a declarar en defensa de Álvaro Amenábar. Así está la situación. Entonces vamos ahora a ver el argumento donde se van a mencionar estos personajes. En el primer capítulo ocurre este suceso, se tiene como título Rosendo Maki y la comunidad. En la cima de Rumi se cruza, está hablando de Rosendo Maki. En la cima de Rumi, Rosendo se cruza con una serpiente. Desgracia, dice, desgracia. Teme la muerte de su esposa o la pérdida de la tierra. También contempla la tierra y recuerda la historia de Rumi. Allí va a recordar cuando era joven, va a recordar cuando era todavía un muchacho con bastantes cualidades, bastante diligente, y va a recordar a los antiguos alcaldes. Al regresar a la comunidad, su esposa ya había muerto. Lamentablemente, la noticia le golpeó mucho, ¿ya? Y entonces los comuneros acompañan el dolor a Rosendo Maki. Esto es en el primer capítulo, ¿ya? En el segundo capítulo encontramos el título Zenobio García y otros notables. Zenobio García es el gobernador de un pueblo vecino de la comunidad de Rumi, ¿ya? Y en este capítulo se describe el velorio de Pascuala. Desde la localidad de Muncha llega el gobernador Zenobio García trayendo aguardiente para compartir y acompañar. El comunero Doroteo Quispe dirige los Padre Nuestros y Ave Marías. Hay en este capítulo, como pueden ver, ahí tenemos la presencia de Zenobio García, porque son como compadres. Hasta allí, Zenobio García es todavía compadre de Rosendo Maki, ¿no? Y están velando a la esposa de Rosendo Maki. Capítulo 3, días van, días vienen. Pasa el tiempo. Aquí el narrador nos está indicando que ya ha pasado años, pasa el tiempo, Álvaro Amenábar llega a la comunidad y dice, ya sabes, estas tierras son mías y he presentado demanda. Álvaro Amenábar le hace recordar que está en juicio esta tierra, que Álvaro Amenábar le ha entablado juicio. Rosendo, por su parte, busca a Bismarck Ruiz para preguntarle cómo va el juicio. Vamos a ver. Rosendo, por su parte, busca a Bismarck Ruiz para preguntarle cómo va el juicio. Este le dice que todo va bien, ¿ya? Entonces, Bismarck Ruiz, hasta ese momento, Bismarck Ruiz es un aliado de los intereses de la comunidad. Recibe dinero, recibe el pago de su servicio, defiende a la comunidad. Bismarck Ruiz, repito, está
trabajando para apoyar a Rosendo Maki y a la comunidad. ¿Ya? Asimismo, dice, le dice que todo va bien, no te preocupes, tenemos los documentos, tenemos los papeles, eso nos avala. Nasha Suro, la curandera, ve en la coca cosas malas contra la comunidad. La mujer Nasha Suro se presenta a Rosendo Maki y con preocupación le dice que ha leído la coca, ahí están las costumbres andinas, y la coca está hablando, dice que no le va a ir bien. Entonces, ahí está mostrando su preocupación. Capítulo 4 lleva el título El Fiero Vázquez. Se narra la historia del bandolero Fiero Vázquez, ¿ya? ¿Por qué se hizo bandolero? ¿Quién era antes de ser bandolero? ¿Ya? Y nos habla de las aventuras y peripecias del Fiero Vázquez. Asalta en la puna al comunero Doroteo Quispe, quien reza el juez justo, se hacen amigos, de vez en cuando el Fiero visita la comunidad. Allí un día, hablando con Rosendo, el Fiero le pone en alerta sobre Zenobio García. El Fiero Vázquez, gracias por intermedio de Doroteo Quispe, se convierte en un amigo de la comunidad. Pero el Fiero Vázquez, prudente, viene de vez en cuando a la comunidad para que no involucre a la comunidad, porque el Fiero Vázquez es un perseguido de la justicia. ¿Ya? Y el Fiero Vázquez, recorre mucho, él ha estado conociendo que Zenobio García está en conversaciones furtivas con Álvaro Amenábar. Así que el Fiero le dice, tengan bastante cuidado con Zenobio García, ese compadre está tramando algo con Álvaro Amenábar. Aquí ya está anotando ya la traición de Zenobio García, o mejor dicho, el cambio de Zenobio García en defensa de Álvaro Amenábar. El capítulo 5 dice el maíz y el trigo, comenzó la cosecha, todos van al maizal, los comuneros están felices, el campo emana vida, todos con alegría cosechan y agradecen a la tierra por la producción. Anselmo toca el arpa, también se prosigue con la trilla, el trigo, la cebada, el fruto, el sol, el brazo de los comuneros, trabajando colectivamente, se hace el reparto de acuerdo a las necesidades y excedentes, y el excedente es destinado para la venta. Es la etapa es el momento donde los comuneros viven felices, dichosos, trabajando en armonía, porque la tierra le está brindando la vida, ya el maíz y el trigo. El capítulo 6, el ausente. El gran ausente era Benito Castro. ¿Ya? En toda esta etapa de bonanza, de cosecha, Benito Castro está desaparecido, está en otro lugar. Vamos a leer. El gran ausente era Benito Castro, recorrió varios pueblos, conoció varias haciendas, fue testigo de la explotación fuera de Rumi, se sumó en una protesta contra la minera dirigida por Pajuelo, ya por ahí está. Una bala mata a Pajuelo, Benito es tomado prisionero, luego es liberado. Entonces, en este capítulo nos va describiendo el recorrido de Benito Castro fuera de la comunidad. Está en Ancas, Libertad, luego llega a la costa, Barranca, Lima, etc. Juicio de linderos. Leemos. En el juicio, Amenábar e Iñiguez proponen como testigos en su favor a Zenobio García. Aquí está el compadre traicionando, ¿no? Y a Julio Contreras. En este juicio también van a contar con el apoyo de Julio Contreras, el mágico. Ellos van a mentir, estos sujetos van a mentir, son inescrupulosos, estos mienten. Rosendo defiende los derechos de la comunidad, pero le piden testigos.
¿ya? Nadie quiere presentarse excepto Jacinto Prieto, a quien lo envían a la cárcel injustamente. Entonces, Rosendo Maki tiene un revés, que no ha podido conseguir testigos en favor de la comunidad. Y esto es perjudicial. Esto es perjudicial. Le han dado tiempo para presentar y nadie quiere enfrentarse a los intereses de Álvaro Amenábar. El despojo. Entonces, se fija la fecha para la entrega y toma de posesión de la tierra. El juez falla en favor de Álvaro Amenábar y ahora se fija la fecha para la entrega y toma de la posesión de la tierra. En una asamblea, los comuneros quieren resistir con armas. Rosendo aconseja emigrar hacia la meseta de Yanañahui para evitar muertes. Llegan a Amenábar, Iñiguez, Bismarck y el juez y toman posesión. Les arrebataron la tierra. Les arrebataron la tierra por medio de las leyes del Estado, por medio de jueces corruptos, abogados corruptos, traidores. Así se hizo así se hace la justicia. Y les quitaron la tierra. Ahora, ¿a dónde van a ir? Segundo eje narrativo. Segundo eje narrativo. ¿De qué se trata? El éxodo, ahí está, se centra en el éxodo de la comunidad y las historias interpoladas. Ahora los comuneros que han perdido la tierra van a agarrar sus animales, sus cosas, sus enseres, sus herramientas, y ahora tienen que migrar hacia la altura, a un lugar donde hay mucho frío, que se llama el Cerro Yanañahui. Y hay una laguna que también se llama la Laguna de Yanañahui. Y en ese segundo eje narrativo se intercala historias secundarias. Vamos a ver, ¿ya? Por ejemplo, en el lado izquierdo hay un capítulo que se llama Goces y penas de la coca. El personaje Amadeo Illas es un comunero joven, con su esposa, va a viajar a la selva para encontrar una mejor oportunidad, ya que no encuentra futuro en Yanañahui. Así, señor. Bien, también hay otra historia interpolada en el capítulo que dice Historias y lances de minería. Aquí vamos a encontrar al comunero Calixto Paucar. Va a aventurarse, va a buscar trabajo, mejor futuro en una minería, progreso. Sin embargo, en una protesta va a ser asesinado. También hay otra historia, Sangre de Caucherías, Augusto Maki. Él es un hijo bastante joven que va a buscar también mejor futuro en la selva, donde van a recolectar el caucho para de esa manera pues lograr acumular o lograr una mejor situación económica. Sin embargo, allí va a perder la vista. También en el lado derecho tenemos allí Demetrio Sumayacta, ¿no? En el capítulo de Sumayacta hay unos futres raros. Allí Demetrio Sumayacta va a destacar porque él va a contar historias y unos intelectuales literatos le van a preguntar, quieren saber más acerca de la cultura indígena. Luego también tenemos otra historia, El Nuevo Encuentro, Juan Medrano, y el otro capítulo, Lorenzo Medina y otros amigos. Allí nos va a hablar sobre Benito Castro, de sus amistades, sus vínculos en Lima. Entonces, todas estas historias hacen que se interpolan
en ese eje narrativo que vamos inmediatamente a contar. Ahí está. El mundo es ancho y ajeno. Tenemos capítulo 9, la tormenta. Hemos dicho que han perdido la tierra y ahora vamos a ver. En Yanañahui, escucha, capítulo 9, dice allí, en Yanañahui los comuneros sufren para adaptarse al lugar hostil de la meseta. Jóvenes, Yanañahui es una altura, es jalca, es como hay tormentas, hay aguacero, hay relámpagos. A cada momento hay tiempo de lluvia y luego solamente hay el Ichu nada más. En Yanañahui los comuneros sufren para adaptarse al lugar hostil de la meseta. Arturo Correa es un abogado joven, indigenista, sugiere apelar a la Corte Superior. ¿Ya? Entonces, Arturo Correa dice, legalmente todavía no se ha perdido el juicio, porque se puede apelar a una Corte Superior. Eso es el consejo de Arturo Correa. Ahora, la documentación es robada por la gente de Amenábar. Entonces, esa documentación que favorecía, ese documento, los papeles, todo eso que favorecería a la comunidad, eso va a ser robada por Álvaro Amenábar. Cuando esa documentación se estaba yendo a Lima, vamos a decir, en una carreta, los capataces de Álvaro Amenábar asaltan, capturan, se apoderan de los documentos y queman los documentos. Así es Álvaro Amenábar. Llega el invierno con rayos, relámpagos, truenos, tiembla la tierra, tiembla las rocas, los aguaceros caen como rocas sobre esa tierra pedregosa, los animales, muchos animales mueren, los jóvenes abandonan la comunidad, algunos se van a la selva, otros van a la minería, otros así está sufriendo la comunidad. Goces y penas de la coca. Así, de esta manera, Amadeo Illas con su esposa se va a trabajar en la selva con el plantío de la coca, se endeuda, no puede salir, huye, pero es encontrado en una hacienda, el gamonal paga la deuda y Amadeo queda bajo el poder del gamonal. Un matrimonio cautivado. En el capítulo 11, Rosendo Maqui en la cárcel, Rosendo desciende para recuperar su toro. No hay que olvidarnos que los animalitos ya se habían acostumbrado a pastar en la comunidad, en las tierras de Rumi, y ¿qué ocurre? Que los animalitos, toros, caballos, vacas, carneros, descienden a la comunidad y los capataces lo apresan. Los capataces se apoderan de esos animales, le ponen la marca de Álvaro Amenábar y así de esa manera, ¿qué ocurre? Que Rosendo, el toro de Rosendo también se pierde en la comunidad. Rosendo busca a su toro y mira lo que pasa. Intenta llevárselo, pero los capataces lo apresan y lo llevan ante Álvaro Amenábar. Este lo acusa de ladrón de ganados y lo envían a la prisión. Capítulo 12. Valencio en Yanañahui. Valencio, hombre simple, valiente y tosco, es un bandolero del fiero. Es un hombre instintivo, casi animalesco, pero bien fuerte, ¿no? Él puede estar sin camisa y a 4.000 metros sobre el nivel del mar y no se resfría. Es un hombre de esas criaturas hecho de tierra, hecho de piedra. Y no tiene mucha inteligencia, pero es un hombre leal. ¿Ya? Llega a Yanañahui trayendo dinero para Casiana, su hermana, y se queda a vivir allí como un comunero más. Valencio es hermana de Casiana, Casiana es comunera. Ahora, el Fiero Vázquez lo envía a la comunidad porque Valencio
puede ser fiel, valiente, todo, pero le falta la inteligencia para poder continuar con el Fiero Vázquez. Y de esa manera, Valencio se queda a vivir, se va adaptando a la comunidad, en la comunidad. Historia y lance de minería. Es otra historia interpolada. Un comunero llamado Calixto Paucar partió hacia el asiento minero Navilca, en donde participa en una huelga organizada por los mineros. Allí muere y es enterrado como anónimo, pues nadie lo conocía. Un comunero muere más lejos, lejos de su tierra. El bandolero Doroteo Quispe. ¿Qué está ocurriendo aquí? No se olviden que los comuneros están en la Puna, en Ñanañahui, están sufriendo, muchos comuneros han ido a la selva, a otras haciendas, y ocurre que un comunero ahora se ha vuelto bandolero, mira. Capítulo 14 del bandolero Doroteo Quispe. El fiero es tomado prisionero, Doroteo dirige la banda, se cruza con el mágico, lo captura y lo lleva hacia un pantano. Su compañero Condorumi lo levanta y lo tira dentro. El mágico es tragado por la tierra. Aquí Doroteo Quispe conoce muy bien quién es el mágico. El mágico fue un testigo mentiroso que perjudicó a los comuneros de Rumi. Ahora Doroteo Quispe, que ya es bandolero, se va a vengar, va a hacer justicia. Se cruza con el mágico y lo va a llevar en un pantano y ahí lo va a matar, lo va a tirar. Bueno, él no exactamente, sino va a ordenar a su compañero Condorumi, que es un hombre fornido, y lo va a tirar y se va a hundir en la tierra. El mágico es tragado por la tierra. Capítulo 15, Sangre de Caucherías, es otra historia interpolada. Augusto Maki, él es el hijo de Rosendo Maki, el menor. Él es el nieto de Rosendo. Partió a las caucherías de la selva, eh, sufre explotación, hay opresión, los jefes de ese lugar maltrata a los obreros, se describe la esclavitud en que viven los aborígenes por el caucho. Un día una bola de caucho explota en la cara de Augusto, se queda ciego, una nativa se apiada, una nativa llamada Maibí, lo lleva a una cabaña y ahí lamentablemente el muchacho va a quedar ciego para toda la vida. Qué terrible vida la que encuentran los comuneros que han abandonado a la comunidad. O sea, solamente ellos, estos seres humanos pueden encontrar la vida, la dignidad en la comunidad. Si se separan, se alejan de la comunidad, lo que van a encontrar es esto de acá: muerte, pérdida de la vista, explotación, cautiverio, etc. Capítulo 16, muerte de Rosendo Maki. ¿Ya? Muerte de Rosendo Maki. A Rosendo lo acusan de sedición. ¿Ya? En la misma celda ponen al Fiero Vázquez. Habíamos dicho que Rosendo Maki va a ser llevado injustamente a la cárcel y Álvaro Amenábar lo va a denunciar como un abigeo, un ladrón de eh, un ladrón un ladrón de ganado, y también lo acusan de sedición también. Ya, en la misma celda ponen, y da la casualidad que capturan al Fiero Vázquez y al Fiero lo ponen en la misma celda donde estaba Rosendo Maki. El Fiero Vázquez, planifica su fuga e invita a Rosendo a escapar. Los bandoleros rescatan al Fiero. ¿Ya? Los soldados golpean a Rosendo para que declare el destino del prófugo. Rosendo muere. El Fiero, que es más joven, más fuerte, ha planificado su fuga e invita a Rosendo para que se sume a la fuga. Rosendo dice no, no va a poder, ya es anciano, y así que solamente el Fiero Vázquez logra escapar. Y lo matan a Rosendo Maki. Los soldados que custodiaban matan a Rosendo con patadas.
En entonces no se olviden que Rosendo Maki muere en la cárcel a patadas por los soldados. En el capítulo 17, que lleva como título Lorenzo Medina y otros amigos, en Lima, Benito Castro, ahí habla sobre Benito Castro, hace amistad con Lorenzo Medina, un dirigente sindical, con él trabaja en el Callao, Benito le cuenta la vida de la comunidad y añora volver a su tierra. Entonces, Benito Castro, ahora estando lejos, añora volver a, a la, a su tierra, o sea, a la comunidad de Rumi. Capítulo 18, la cabeza del Fiero Vázquez. La cabeza del Fiero Vázquez. Leemos. Una pastorcilla encuentra la cabeza del Fiero Vázquez entre unos matorrales. El juez y el subprefecto de la zona vienen y constatan que efectivamente la cabeza encontrada es la del Fiero Vázquez. Casiana llora amargamente. Bien, aquí nos relata cómo encontraron el cadáver, o mejor dicho, solamente la cabeza del Fiero Vázquez. El narrador no nos dice cómo se efectuó esa decapitación, quién ejecutó, quién lo mató, quiénes, no lo dice, solo aparece la cabeza allí en los matorrales. Y Casiana, que es, vamos a decir, la mujer, la pareja, mujer de Fiero Vázquez, llora amargamente. Ya sabe qué pasa con el Fiero Vázquez entonces. Él muere en la novela. Capítulo 19 dice el nuevo encuentro. El comunero Juan Medrano, acompañado de su familia, se va a la ceja de selva. Ahí un hacendado le da tierras en arriendo, echa la cosecha, viene el hacendado y se lleva más de la mitad de la cosecha. Es un abuso. Bueno, él trabaja como un arrendador, o mejor dicho, Juan Medrano, que es un comunero, viaja a probar mejor fortuna y llega a una hacienda y se queda pues allí a sufrir el abuso porque no tiene otra alternativa. Sumayacta y unos futres raros. Sumayacta es otro comunero. El comunero Sumayacta se encuentra con tres jóvenes atildados. Son jóvenes intelectuales, fuman, joven que leen mucho literatura. Uno de ellos es un pintor, ¿ya? El cual le paga el comunero para que pose y se deje retratar con algunas antaras, ¿no? Entonces, estos artistas, estos intelectuales, ven al comunero como algo pintoresco, algo llamativo, su nariz, sus rasgos, su forma, sus cejas, esa característica del hombre autóctono, son muy llamativos, así que uno de ellos le paga para que pose. Capítulo 21, el regreso de Benito Castro. Benito llega, ahora, no se olviden que Benito Castro, él es un hijo adoptado de Rosendo Maki. Toda su niñez, toda su preadolescencia y adolescencia lo vivió con los comuneros, ¿ya? Eh, sin embargo, Benito Castro, para, para no perjudicar, hubo problemas y de joven, impetuoso, para no perjudicar a Rosendo Maki, decide él abandonar la comunidad. Ahora él va a regresar, mira. Benito llega a la antigua comunidad, le informan que los comuneros emigraron a Yanayawi, ahí se entera de la muerte de Rosendo por boca del nuevo alcalde, Clemente Yacu. En Yanayawi, Benito Castro recibe la más terrible y dolorosa noticia, la muerte de Rosendo Maki. Rosendo Maki fue un padre, fue un protector, lo protegió bastante, lo amó, lo cuidó, le dio
todo el afecto, y a él le dolió bastante de cómo murió y también la desgracia que están viviendo en esa zona bastante difícil en Yanayawi. Benito Castro ha llegado montado en su caballo y ahora él se va, este, se va a adaptar y va a empezar a vivir nuevamente con los comuneros. Capítulo 22, algunos días. Benito escucha las penas de los comuneros, sus desgracias. Él con Inocencio visita unas ruinas antiguas y ambos ven conveniente desviar el agua de la laguna para fertilizar las tierras altas, pero tenían que enfrentarse con las creencias. Benito es un hombre de mundo, es un comunero, pero que conoce mundo. Conoce Lima, conoce el Callao, conoce las protestas, ha aprendido a leer, sabe de las luchas, sabe de las injusticias que se realizan en otros lugares del Perú y, y también es un hombre que, que con ideas modernas. Así que él ve conveniente usar el agua de la laguna ya para fertilizar la tierra bastante dura, la tierra que es bastante dura. ¿Ya? Sin embargo, en esa laguna, dice que en esa laguna habita criaturas, es una laguna encantada y que molestar al espíritu que vive en ese lugar es peligroso para los comuneros, es según la creencia. Pero Benito Castro no profesa esas creencias, ya es un hombre moderno, es un hombre con ideas ya más realistas, así que él le dice, vamos a intentar, trata de convencer a los comuneros para que se pueda usar esa agua en beneficio de toda la comunidad. Nuevas tareas comunales. Benito fue elegido regidor, con dinamita vuela parte de la tierra de la laguna, desviando su cauce hacia el Pampón. La comunidad cree que traería desgracias. Benito aclara que no existe el chacho. Poco después, la tierra produce sus mejores frutos. Clemente Yacu muere y Benito es elegido alcalde. Benito siendo, Benito siendo regidor, se la juega y impulsa la tarea de sí o sí usar el agua de la laguna. Y, y logra que el pueblo, sus compañeros, sus hermanos, sus compañeros se den cuenta que la chacho no existe. Y efectivamente, nadie muere después de haber tocado el agua. Y ahora Benito Castro es elegido alcalde. Se encarga de dirigir. Capítulo 24, el último capítulo, ¿a dónde, a dónde? Álvaro Amenábar está a punto de apoderarse por ley corrupta la tierra de Ñanañahui. Benito organiza el pueblo y arenga a defender las tierras mediante las armas. Álvaro arremete con sus capataces y con el apoyo de militares. Masacran al pueblo, Benito muere. Este es el desenlace. Es la parte bastante triste que nos indigna como humanos porque aquí van a masacrar a nuestros compatriotas que viven en la serranía. Sucede que Álvaro Amenábar, en el fondo, él no quería las tierras. En el fondo quería mano de obra para que trabajen para él, para que trabajen para él. ¿Por qué? Porque Ñanañahui era una tierra estéril, pedregoso, que ningún gamonal desearía tener. Sin embargo, en Ñanañahui estaban los comuneros, hombres fuertes, estaban los comuneros. Y por tener en sus manos a los comuneros, le hace un juicio a los comuneros por esa tierra. Y gana Álvaro Amenábar, vuelve a ganar mediante la ley que está al servicio de él, vuelve a ganar este juicio y ahora le van a quitar las tierras. Benito, hay un abogado allí
que trata de ayudar, pero Benito sabe que el abogado no va a poder hacer nada contra los intereses poderosos de Álvaro Amenábar porque cuenta con la ayuda de la ley, del ejército y también cuenta con la ayuda de los funcionarios jueces corruptos. Entonces Benito, el líder, les habla, les dice la realidad y los anima a que puedan organizarse y defender la tierra mediante las armas. Los jóvenes se consiguen por ahí escopetas viejas y otras cosas, armas por ahí hondas. Las mujeres con mucho dolor ven a sus hijos defenderse detrás de las rocas. Los hombres también con sus escopetas, los malditos maridos, los esposos. Las mujeres preocupados, los niños llorando por ahí, se escuchan las primeras balas, están de ambos lados, hay disparos. Álvaro Amenábar cuenta con la ayuda del ejército, con sus capataces, tienen metralleta y los disparos se dan. La gente de Álvaro Amenábar van avanzando, van cayendo muchos comuneros en el camino, les revientan, les hieren el brazo, otro en el cerebro, y así están cayendo, y la situación está muy difícil. Algunos heridos están siendo llevados a la comunidad. Verdaderamente es indignante ver la escena donde gente querida, gente sencilla, como mueren ante la bravata y la injusticia eh, y el individualismo, la codicia de este hombre Álvaro Amenábar, donde la ley no sirve para nada, la justicia no sirve para nada, pero sí sirve, no para el indio, sino para los que tienen el poder. Álvaro Amenábar arremete con sus capataces, tiene el ejército de su lado, un pelotón de soldados y masacran al pueblo. Una bala le cae a Benito Castro, el herido, muy grave, se va donde su esposa y le dice, huye, huye, con mi hijo, huye, huye. Y su esposa le dice, ¿a dónde, a dónde? Y en esos momentos Benito Castro muere y ahí acaba la obra. Es una obra política, es una obra realista, es una obra que denuncia de la manera como se trata a los indios, nuestros compatriotas. La tierra les da la vida, la tierra es el sustento, es la razón de su vida, y quitarles la tierra a los indios, eso significa su muerte. Su muerte. Ellos necesitan agua, necesitan tierra para continuar la vida. La mina no les va a dar la vida. Así que jóvenes, esta es la historia. Ahora vamos a ver los temas. ¿Cuáles son los temas? Ya vamos a ver los temas. Los temas en el mundo de ancho y ajeno. El tema principal. ¿Cuál es el tema principal? La lucha por la tierra. Acá está. La lucha por la tierra. Pero déjame decirte que Álvaro Amenábar en sí, él quería mano de obra. Pero la comunidad, ellos sí luchan por la tierra. Vamos a leer este fragmento. En el caserío están solamente los enfermos, las mujeres y los niños. Hasta los ancianos han marchado a los desfiladeros para arrojar su piedra esperanzada. Las mujeres tratan de consolar a los niños, que lloran amargamente llamando a sus padres taita, taita. En las últimas horas de la tarde comienzan a llegar los heridos. Algunos mueren calladamente, otros dicen a sus familiares que se vayan, que los dejen solos, y cuentan que los indios caen abatidos, como los cóndores sobre los picachos. Acá están cayendo, heridos, ¿ah? Mueren calladamente, están luchando por su tierra y mueren. ¿Ya? Qué terrible. El tema es la lucha por su tierra. Es un fragmento que habla de la lucha por la tierra. Acá está la parte ya más fuerte, ¿no? Donde ya están muriendo ya por defender su tierra. Ese es el tema principal, es la lucha por la tierra. Ahora, temas secundarios. La comunidad como espacio de fraternidad. Otro tema es que el autor nos presenta la comunidad como un escenario, un lugar donde hay vida, donde hay armonía, hay vida, hay fraternidad. Vamos a ver. Fíjense, era hermoso de ver el cromo jocundo del caserío y era más hermoso vivir en él. ¿Sabe algo la civilización? Ella, desde luego, puede afirmar o negar la excelencia de esa vida.
Los seres que se habían dado a la tarea de existir allí entendían desde hacía siglos que la felicidad nace de la justicia y que la justicia nace del bien de todos. Mira esto, que la justicia, que la felicidad nace de la justicia y que la justicia nace del bien de todos. Esto es la comunidad. Así lo había establecido el tiempo, la fuerza, la tradición, la voluntad de los hombres y el seguro don de la tierra. Así es. Los comuneros de Rumi estaban contentos de su vida en la comunidad. Allí está el tema del espacio como fraternidad, donde hay justicia, donde hay justicia. Otro tema, la justicia al servicio del gamonalismo. Esa es otra cosa. Cómo la justicia se corrompe para servir a los intereses del gamonal. Mira, está hecha para defender los intereses del gamonal. La ley es el derecho. La ley nos ha sido contraria. Y con un fallo se nos quiere aventar a la esclavitud, a la misma muerte. Mira, esta ley les ha quitado la tierra injustamente. Esta ley ahora los va a aventar a la esclavitud. Les va, ¿ya? Les va a mandar a la misma muerte, esa ley, al servicio de Álvaro Amenábar. Álvaro Amenábar, el gamonal vecino, quiso llevarnos a su mina primeramente. Él no quiere tierra, quiere esclavos. Tampoco quiere las tierras de Yanañahui. Sigue persiguiendo a los comuneros para reventarlos. Cuando la ley da tierras, se olvida de lo que va a ser la suerte de ellos, de ellos hombres que están en esas tierras. La ley no los protege como hombres. Los que mandan se justifican diciendo, váyanse a otra parte, el mundo es ancho. Los que mandan son los que mandan son los que se benefician de la ley. La ley al servicio de los que mandan, del terrateniente. Ahí está otro tema. Ahí está otro tema. La sabiduría popular andina. En esta novela también nos va a mostrar costumbres, creencias, tradiciones, supersticiones, pero también, junto con ello, también la sabiduría popular andina. ¿Ya? Vamos a leer. Taita, el trigo crecerá mucho y se tenderá, pudriéndose la espiga y perdiéndose. La primera autoridad había sonreído y consultado el asunto con los regidores que sonrieron a su vez. Rosendo insistió, Taita, si dudas, déjame salvar la mitad. Tuvo que rogar mucho. Estas son novedades del Rosendo. Trabajo perdido, murmuraba algún indio gruñón. El tiempo habló en definitiva. La parte cegada creció de nuevo y se mantuvo firme. La otra, ebria de energía, tomó demasiada altura, perdió el equilibrio y se tendió. Entonces los comuneros admitieron, sabe, habrá que hacer regidor al Rosendo. Ahí está. Entonces, los eh, así como los indios, así como los incas, han sido grandes administradores, se han extendido por el Tahuantinsuyo, así también esa misma sabiduría para, para hacer una cosecha productiva, para ellos también aplican el razonamiento, la sabiduría humana para producir algo en beneficio de la comunidad. O sea, ellos no necesitan que vengan un extranjero para que les diga cómo sacar provecho de esta tierra. Ellos lo hacen. Sabiduría popular andina. Ellos saben cómo trabajar la tierra, cómo regarla. Esa es sabiduría. Y sin estropear la tierra, sin contaminarla. Otra, entonces, la sabiduría popular andina. Ahora vamos a ver otra, las creencias y supersticiones andinas también. Bien mirado, se decía,
La culebra oteó desde un punto elevado de la ladera el nido de gorriones y entonces bajó con la intención de comérselos. Dio la casualidad de que él pasara por el camino en el momento en que ella lo cruzaba, nada más. O quizá previendo el encuentro, la muy ladina dijo, aprovecharé para asustar a ese cristiano. Pero es verdad también que la condición del hombre es esperanzarse. ¿Acaso únicamente la culebra sentenció, ahí va un cristiano desprevenido que no quiere ver la desgracia próxima y voy a anunciársela? Seguramente era esto lo cierto, ya que no la pude encontrar. La fatalidad es incontrastable. Bueno, aquí nos describe cómo la serpiente se cruza en el camino de Rosendo Maki. Y en el mundo andino, esa experiencia significa una desgracia. Así como tú cuando algunos dicen botar la sal te va a traer mala suerte, o cruzarse con un gato negro te va a traer mala suerte, y ahora en el mundo andino cruzarse con una serpiente, definitivamente esa es una sentencia de que algo malo te va a ocurrir. Y la manera de poder enfrentar era atrapar a la serpiente y matarla. Pero en este caso Rosendo Maki no logra capturarlo, definitivamente, y se ha quedado con con esa sensación amargo de la desgracia. Son creencias, está, son creencias, son supersticiones, ¿ya? Ahí están. Otro tema secundario es la corrupción de los funcionarios. Vamos a leer. Los diligentes funcionarios, míralo, mira cómo operan, cómo trabajan los funcionarios. Los diligentes funcionarios casi nunca funcionaban y entretenían sus ocios pasando a sus inmediatos superiores e inferiores oficios inocuos. Estos funcionarios no trabajan o pasan el tiempo, se lo dejan la tarea a sus inferiores. Y luego dice, ¿qué iban a hacer? El juez desaparecía entre montañas de papel sellado originadas por el amor a la justicia que distingue a los peruanos, pero rendido por la sola contemplación de los legajos y estimado sobrehumano subir y bajar por todos esos desfiladeros llenos de artículos, incisos, clamores, denuestos y otros sí, digo, había renunciado a poner al día los expedientes. Explicaba su lentitud refiriéndose al profundo análisis que le demandaban sus justicieros fallos. Estoy estudiando muy detenidamente. Bueno, estos funcionarios son mediocres, son incompetentes, son corruptos, no cumplen su función, se excusan diciendo estoy estudiando, estoy estudiando. Otro tema que también vamos a mencionar es la lucha contra la naturaleza indómita. Vamos a ver que los campesinos tienen que enfrentarse contra una naturaleza hostil. Vamos a ver. Y eso está justamente en Yanañahui. Ese de Yanañahui y sus contornos es un país de niebla y viento. La niebla surgía de la laguna y del río Ocros. Todas las mañanas, tan densa, tan húmeda, que se arrastraba pesadamente por toda la planicie y las faldas de los cerros antes de decidirse a subir. Lo hacía del todo cuando llegaba el viento, un viento rezongón y activo que tomaba cortos descansos y no se iba sino pasada la medianoche o en las proximidades del alba. Entonces reventaba la niebla contra las rocas, la deshilachaba con zarpazos furiosos y la barría de todos los recovecos hasta expulsarla cumbres arriba. Ahí está. Entonces, nos va describiendo un escenario, una geografía donde abundan las nieblas, que llena todo, desciende, ¿ya? Donde la vida se hace difícil, por eso dice la lucha contra la naturaleza indómita. Y el último tema secundario, el conflicto entre el progreso y la tradición, ¿no? El progreso puede referirse a la minería, ¿ya? La minería puede ser un tipo de progreso, y la tradición son las costumbres. Vamos a ver aquí. La tradición imponía respetar una laguna encantada.
La tradición imponía respetar una laguna encantada. Y él le había vaciado parte de su caudal con una dinamita. El Chacho era maléfico y él había ido a despertar su cólera destruyendo su morada. ¿Qué perseguía con tales excesos? Únicamente el daño de la comunidad, únicamente el daño de la comunidad. Era una circunstancia muy sospechosa la de que hubiera llegado en los momentos en que la comunidad ganaba el juicio. Sus partidarios, esos locos y malos comuneros, entre los cuales casi todos son foráneos, decían que buscaban el progreso. Progreso. El indio no debía imitar al blanco en nada, porque el blanco, con todo su progreso, no era feliz. Pedía, pues, en nombre de los comuneros descontentos del proceder de Benito Castro, que éste fuera expulsado de la comunidad. Solo así evitarían grandes calamidades sin conflictos. Bueno, en este pasaje nos vemos que Benito representa el progreso y la tradición son las creencias en la criatura que vive en la laguna, la Chacho, o el Chacho. Ya, entonces, Benito Castro, repito, representa el progreso. Y eso puede ocurrir. Si ese cambio y esa innovación va a ser mejor la vida, está bien. Pero si ese progreso va a perjudicar, va a matar, eso estaría mal. Entonces ahí hay un conflicto entre progreso y tradición. Y listo. Bien, entonces, estimado joven, estimada señorita, hemos visto el tema pues del mundo es ancho y ajeno. Espero que haya podido ayudarlos y no se olviden que esta novela, como un comentario adicional, puedo decir, cuando uno lee esta novela, uno se encuentra indignado por cómo muchos de nuestros compatriotas en la zona andina han vivido por muchos siglos, años, sometidos a un sistema de injusticia donde el Estado le da la espalda y como si estas personas, estos compatriotas fueran animales, no les interesa. Y cómo la justicia acá en el Perú solamente funciona o sirve para los intereses de los más poderosos o de los que tienen el poder, los que tienen el poder económico o los que tienen el poder político, y para ellos sí funciona. Mientras que para la mayoría de los pueblos solamente les, les toca la represión, les toca el abandono, el despojo. Entonces, quiero terminar indicando que esta realidad todavía sigue vigente en la actualidad. Vemos que sectores sociales, grupos económicos, están siempre, eh, eh, están siempre eh, usando la ley, usando las normas, ¿no? Para beneficiarse y en daño, en perjuicio del pueblo, ¿no? El pueblo. Al pueblo le van a poner más impuesto, le van a hacer subir el precio del recibo de la luz, el precio del recibo del agua, ¿no? En cambio, estos grandes corporaciones, ellos son exonerados, tienen deuda, por ejemplo, creo que Telefónica tenía deuda, ¿no? Y, y simplemente lo perdonan. No hay justicia, tanto cantidad de millones de soles son perdonados porque se trata de Telefónica u otros bancos, otras empresas. Mientras que un ciudadano, un peruano humilde, sencillo, tiene su tiendita, lo cierran. ¿Qué te parece? ¿No? El Tribunal Constitucional a veces también hemos visto cómo comete injusticia. Justamente el Tribunal Constitucional ha perdonado o le ha dado la razón a las empresas. Así es. Entonces, fíjense todo lo que estamos viviendo.
Entonces, jóvenes, tú no te cuento esto para que no seas pesimista, sino para que veas que estamos viviendo un escenario bastante difícil donde hay injusticia, pero eso no quiere decir que tú vayas a ser injusto. Tienes una familia, tienes valores, tienes principios, tienes lo más importante, jóvenes, es que no te vayas, que no te vayas a dejar arrastrar por el pesimismo y por la anarquía. A todos ustedes, muchas gracias y ya vamos a pasar a la segunda parte en la resolución de las preguntas. Hasta aquí entonces sería mi participación.